Casi 4 millones de personas están convocadas a las elecciones generales que se desarrollarán en Nicaragua el próximo 6 de noviembre. En los comicios se escogerá el presidente, vicepresidente, los 90 legisladores que conforman la Asamblea Nacional y los 20 miembros del Parlamento Centroamericano. Sin embargo, la antesala de los comicios ha sido un tanto atropellada. El pasado mes de julio, 28 diputados opositores fueron destituidos tras un dictamen del Tribunal Electoral a petición del primer mandatario Daniel Ortega, quien busca su reelección. Este hecho fue considerado como un claro irrespeto a la democracia y se sumó a la decisión de sectores contrarios al actual gobierno de retirarse de la contienda por considerarla una farsa. Recientemente el oficialismo informó su disposición a dialogar con la Organización de Estados Americanos, OEA, luego de las denuncias de supuestas violaciones para impedir un proceso transparente y con presencia de observadores internacionales. Pero en realidad esta no es una decisión del Consejo Supremo Electoral, ¿verdad? Es una decisión de Daniel Ortega. Ninguna decisión del Consejo Supremo Electoral es autónoma. Todas sus decisiones obedecen a directrices emanadas de Daniel Ortega. La medida anunciada en julio por el Tribunal Electoral de Nicaragua sobre la destitución de 16 diputados opositores titulares y 12 suplentes escogidos en 2011 bajo la bandera del Partido Liberal Independiente dejó prácticamente sin adversarios al primer mandatario Daniel Ortega. El dictamen, denunciaban los legisladores, era un castigo por no estar de acuerdo con el oficialismo. Los sancionados, que formaban parte de la segunda fuerza política del país, estaban en desacato a la designación de Pedro Reyes como nuevo presidente de su organización, por considerarlo un aliado del primer mandatario. Reyes asumió el cargo tras una polémica decisión de la Corte Suprema de Justicia que despojó de la representación legal al líder Eduardo Montealegre. No es más que otro manotazo despótico, aunque en este caso tiene la consecuencia, por así decirlo, de haberle puesto la tapa al pomo, de haber evidenciado con toda claridad que lo que está preparado para noviembre es una farsa electoral. Otro episodio que podría garantizar la consolidación de una hegemonía en Nicaragua fue la decisión de la oposición de retirarse de la contienda luego de que fuera anulada la nominación de Luis Callejas, su candidato. Con el camino prácticamente libre, Ortega, de 70 años, se postula así a su tercer mandato consecutivo. La participación de veedores internacionales fue prohibida y la OEA no tardó en reaccionar. El director del organismo, Luis Almagro, dijo que la participación de todos era clave en el proceso. La insistencia de la OEA en mediar en la crisis política hizo que el oficialismo anunciara su intención de reunirse con representantes de la organización. La preocupación se intensifica en medio de los votantes opositores, pues aseguran que se sienten sin cabeza y corren el riesgo de perpetuar a Ortega en el poder y abrir el camino a una dictadura. La pregunta es si la dirigencia que rechaza el actual gobierno se quedará de manos cruzadas en un escenario en el que pretende acabar con la pluralidad que caracteriza a todo un sistema democrático. Y vamos a establecer contacto en Managua con Iripsia Dubón. Ella es diputada nicaragüense, destituida por el gobierno de Daniel Ortega. Diputada Dubón, buenos días, bienvenida a la mañana de NTN 24 para nuestra teleaudiencia en las Américas. Ustedes tienen un pedido específico para el presidente Ortega, que es postergar las elecciones, lograr que se haga en otra ocasión. ¿Hacia dónde va enfocado el pedido de ustedes sobre las elecciones del 6 de noviembre? Buenos días, Andrea y Karen. Gracias por esta oportunidad de comunicarnos con la audiencia de las Américas a través de NTN 24. Realmente lo que ha sucedido en Nicaragua es que estamos frente a un proceso que no ofrece garantías electorales a los ciudadanos nicaragüenses, de manera tal que hemos exigido durante prácticamente todo lo que va del año y el año pasado al presidente Ortega estas garantías, que hubiese observación electoral, que se permitiera la limpieza del padrón, que los ciudadanos se cedularan, que los partidos políticos pudieran participar sin ningún tipo de restricciones, no que al contrario fueron proscritos nuevos partidos como el caso de la Alianza Liberal Nicaragüense y el Partido de Acción Ciudadana. Nos encontramos ante un proceso con una serie de vicios de origen, pero que además se vienen arrastrando desde procesos electorales anteriores, desde el proceso electoral del 2008, del 2009, 2011, 2012, donde distintos organismos internacionales, tanto la OEA como la Unión Europea y el Centro Carter, han hecho determinadas sugerencias al régimen para que pudiéramos encontrarnos en un proceso electoral que ofreciera esta garantía. Todo lo que ha sucedido empieza desde la convocatoria tardía al proceso electoral, el rechazo de la observación electoral, la exclusión de las fuerzas políticas de oposición a través del despojo de la representación legal
a sus legítimos representantes, la apropiación por parte del grupo político en el poder de las estructuras electorales, tanto departamentales, regionales y municipales, la utilización de los recursos del Estado, donde prácticamente coloca al presidente Ortega con una capacidad imposible de competir con toda la utilización de estos recursos, la utilización de grupos colaboracionistas como recursos para fingir un falso pluralismo político, un proceso de sedulación y padrón electoral anómalo, la anulación del derecho de representación de los diputados de los cuales fuimos despojados, anulando realmente la voluntad ciudadana nicaragüense, y la pretensión de establecer un partido único y la imposición de un régimen dinástico familiar cuando se pretende imponer a la señora Rosario Murillo como candidata a la vicepresidencia del partido Frente Sandinista. Ahora, diputada Dubón, sin duda uno escucha su respuesta, escucha todo lo que ha ido sucediendo en los últimos meses, incluso años, porque también esto viene poco a poco sucediendo en Nicaragua, y estamos a poco más de 2 semanas de las elecciones, porque están convocadas estas elecciones en las que, como usted lo dice, no hay participación de la oposición, no va a haber observación internacional. ¿Qué puede hacer? ¿Qué le queda a la oposición frente a esto que va a suceder contra todo pronóstico, pero parece que así será, el 6 de noviembre? ¿Qué opciones reales tiene y qué esperan ustedes de la comunidad internacional? Mira, la verdad es que en el caso nicaragüense la democracia se desmontó y con él todo el régimen de partidos políticos, todo lo que significa la independencia de poderes, la alternancia en el poder. La democracia realmente está demolida y no hay ninguna institución dentro del país que tenga la capacidad de ofrecer una garantía o una salida en este momento a esta crisis de orden político. Por eso es que nosotros acudimos a una instancia interamericana como es la Organización de Estados Americanos, que tiene las competencias para este tipo de crisis. Lo hemos visto actuar en el caso de Perú, en el caso de Haití, tiene una larga experiencia, y en el mismo caso de Nicaragua. La OEA fue la garantía para que Nicaragua pudiera hacer el tránsito de la guerra a la paz y que se pudiera desarrollar un proceso de desmilitarización y pacificación efectiva en la década de los 90. Nosotros creemos que cuando los instrumentos están agotados, la diplomacia y la política se vuelven urgentes. Y por eso hemos acudido a esta instancia, creemos que tiene los instrumentos para hacer este ejercicio. Obviamente pasa por la voluntad política de sentarse en un proceso de poner intereses personales y pensar en los intereses de la nación. Y yo creo que esa es la gran responsabilidad frente a la que está el presidente Ortega. La pelota está en su cancha, los nicaragüenses queremos garantías electorales, los nicaragüenses confiamos en el voto y por eso pensamos que es necesario y es urgente que la cooperación internacional esté clara de lo que está pasando en Nicaragua, para que nos apoyen, para que sean solidarios, porque esto que está afectando hoy a Nicaragua puede tener implicaciones en el mediano plazo para la región centroamericana y para el resto del continente. Y finalizando esto, señora Dubón, en temas de números, por ejemplo, de aceptación, ¿el presidente Ortega tendría el apoyo popular para la reelección? Mira, esa es una pregunta que todos los nicaragüenses nos hacemos, porque si él tuviese la garantía de tener la posibilidad de reelegirse por 3ª vez consecutiva y tener un 4º mandato, no tendría razón alguna para haber realizado todos estos atropellos. Por ende, si ha realizado estos atropellos es que no las tiene consigo y sabe que el pueblo nicaragüense quiere alternancia en el poder y quiere restablecimiento del orden democrático. Y yo creo que no podemos confiar en encuestas en este momento. Ya el pueblo nicaragüense en la década de los 90 había votado en unas encuestas donde parecía que el frente ganaba y el resultado en las urnas fue otro. Lo que necesitamos son garantías electorales para que los nicaragüenses sin temor alguno puedan expresar su voluntad y decidir el destino de este país. Pues muchísimas gracias a Edipcia Dubón, diputada nicaragüense destituida por el gobierno de Daniel Ortega, por habernos atendido aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día para usted en Managua. Muchas gracias, igualmente.